Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble, lleno de energía positiva y mucha buena onda. Les doy la más cálida bienvenida a mi canal, su rinconcito favorito de chismes, reflexiones y un poquito de todo lo que se nos ocurra por aquí. Ya saben que me encanta compartir con ustedes mis pensamientos, mis experiencias y bueno, a veces también las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, porque ¿qué sería de la vida sin un poquito de drama, verdad? Hoy precisamente vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho, pero muchísimo de qué hablar en los últimos días. Sé que muchos de ustedes ya lo han visto en redes sociales, que los titulares han estado explotando y que hay una tensión en el aire que se puede cortar con un cuchillo. Hoy vamos a hablar de Anne Rota, sí, la talentosísima actriz que ha conquistado nuestros corazones, y de una situación que ha dejado a todos, pero a todos con el corazón en un puño y los ojos aguados. Porque sí, como ya habrán leído en el título, las lágrimas de Anne están sacudiendo al mundo entero tras una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Uf, esto sí que es fuerte. Antes de que nos zambullamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favorcito rapidísimo, pero muy importante para mí. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta estar al día con todos los chismecitos y las últimas noticias, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. Por favor. Es súper fácil y además, así me ayudan un montón a que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir compartiendo momentos increíbles juntos. Y ya que estamos, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán siempre al tanto de todo lo que se cuece por este canal. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y vamos a desmenuzar esta historia juntos. Bien, como les decía, el nombre de Anne Rota ha estado en boca de todos, y no precisamente por un nuevo proyecto actoral o un premio merecidísimo. No, esta vez la noticia ha sido mucho más dolorosa, mucho más personal. Parece que Anne, nuestra querida Anne, está sufriendo en carne propia una de esas situaciones que a nadie le gustaría vivir, una traición amorosa. Y no es cualquier traición, no es un simple rumor sin fundamento. Parece que las evidencias, los testimonios y sobre todo, las propias lágrimas de Anne apuntan a que su relación con Kerem, el también actor y su compañero sentimental, ha llegado a un punto de quiebre por culpa de una infidelidad. Es increíble, ¿verdad? Pensar que esas parejas que admiramos en la pantalla, esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, también tienen que lidiar con los mismos problemas y los mismos dolores que cualquiera de nosotros. Y es que al final del día los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, con vulnerabilidades y con corazones que también se rompen. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Bueno, la verdad es que la información que tenemos es un poco fragmentada, como un rompecabezas que aún no hemos logrado armar por completo. Lo que sí sabemos es que en los últimos días han empezado a circular varias imágenes y vídeos donde se ve a Kerem en compañía de otra mujer, una mujer que, según los rumores, no es una simple amiga. En estas imágenes se les ve muy cercanos, compartiendo miradas cómplices y gestos que para muchos resultan inequívocos. Y ahí es donde todo empezó a explotar. Los fanáticos de Anne, fieles como siempre, no tardaron en expresar su indignación y su apoyo a la actriz. Las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento, de palabras de cariño y de hashtags como #fuerza Anne y #estamos contigo. Y es que cuando una persona que admiramos sufre, sentimos como si el dolor fuera un poco nuestro también. Queremos abrazarla, consolarla y hacerle saber que no está sola en este difícil momento. Pero lo que realmente ha conmovido a todos ha sido, sin duda, la aparición de Anne en un evento público. No se esperaba que hiciera declaraciones, ni que diera explicaciones sobre la situación. Simplemente se presentaría en un acto benéfico al que ya se había comprometido. Pero lo que nadie esperaba era que la viéramos tan vulnerable. Los fotógrafos captaron el momento en que, mientras posaba para las fotos, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. 1, 2, 3 lágrimas que reflejaban un profundo dolor, una angustia que en ese instante era imposible de ocultar. Y esas imágenes, mi gente, esas imágenes son las que le han dado la vuelta al mundo, las que nos han hecho sentir un nudo en la garganta a todos. Ver a una mujer tan fuerte, tan talentosa, tan radiante, derramando lágrimas en público es algo que realmente nos impacta. Nos recuerda que detrás de la fama, del brillo y del glamour, hay personas de carne y hueso que sufren, que sienten y que a veces simplemente necesitan un abrazo. En redes sociales el debate ha encendido.
Hay quienes defienden a Kerem argumentando que las imágenes pueden ser sacadas de contexto, que quizás no son lo que parecen y que deberíamos esperar a escuchar su versión de los hechos. Otros, en cambio, no dudan en condenarlo, en acusarlo de ser un traidor y de haber lastimado a una mujer que lo merece todo. Y es que, como en toda situación así, hay dos bandos y cada uno tiene sus propios argumentos. Yo personalmente creo que lo más importante ahora mismo es tener empatía con Ande. No importa cuáles sean los detalles exactos de la situación, no importa si Kerem tiene o no tiene una explicación para sus actos. Lo que importa es que Ande está sufriendo, que sus lágrimas son una prueba irrefutable de que está pasando por un momento muy doloroso. Y en esos momentos, lo único que podemos hacer es rodearla de apoyo, de cariño y de mensajes de aliento. Pero no solo Ande es la que está sufriendo en este momento. También, y aunque pueda sonar raro, Kerem está pasando por una situación muy complicada. Su imagen pública se ha visto gravemente dañada, ha recibido críticas muy duras y su credibilidad como persona y como figura pública está en entredicho. Y aunque muchos puedan pensar que se lo merece, no debemos olvidar que él también es una persona, con sus propios errores, con sus propios demonios y con su propia forma de lidiar con el dolor. Pero volvamos a Ande, a su dolor, a su vulnerabilidad. Verla llorar, verla sufrir, nos recuerda que el amor, ese sentimiento que idealizamos tanto, puede ser también una fuente de dolor. Nos recuerda que a veces las relaciones se rompen, que las personas nos fallan y que las promesas, por más sinceras que parezcan, pueden quedarse en palabras vacías. Y es que la infidelidad es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede vivir. Es una traición a la confianza, una puñalada al corazón y una herida que tarda mucho en sanar. Es como si la persona que amas, la persona en la que confías ciegamente, te arrancara una parte de ti y te dejara expuesta, vulnerable y completamente desprotegida. Y aunque la razón nos diga que lo mejor es pasar página, cerrar ese capítulo y seguir adelante, el corazón no siempre entiende de razones. A veces se aferra a los recuerdos, a los momentos felices y a las promesas incumplidas. Y en ese tira y afloja entre la mente y el corazón, el dolor puede ser insoportable. Por eso es tan importante rodear de amor y apoyo a las personas que están pasando por una situación así. No juzgarlas, no criticarlas, sino simplemente estar ahí para ellas, escucharlas, abrazarlas y hacerles saber que no están solas en su dolor. Porque a veces en esos momentos oscuros, lo único que necesitamos es un hombro donde llorar y una mano que nos levante cuando nos sintamos caer. Y eso es lo que todos deberíamos hacer con Ande ahora mismo. Olvidarnos de los rumores, de las especulaciones y de los juicios y centrarnos en darle todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza y todo nuestro apoyo. Hacerle saber que su talento, su belleza y su luz no se apagarán por culpa de un mal amor y que tiene todo el derecho del mundo a llorar, a sanar y a volver a brillar con más fuerza que nunca. Y es que al final del día, todos hemos pasado por una ruptura dolorosa, todos hemos sentido la punzada de la traición y todos hemos tenido que recoger los pedazos de nuestro corazón roto. Y sabemos muy bien lo difícil que es superar esos momentos, lo cuesta arriba que se hace la vida cuando el dolor te consume por dentro. Así que en lugar de alimentar el morbo, en lugar de buscar culpables o en lugar de echar más leña al fuego, vamos a enviar a Ande toda nuestra energía positiva, todos nuestros mejores deseos y todas nuestras vibras de amor y esperanza. Vamos a demostrarle que esta comunidad está con ella, que la admiramos, que la queremos y que la apoyamos incondicionalmente. Y a Kerem, pues le deseamos lo mejor también, que reflexione sobre sus actos, que aprenda de sus errores y que encuentre la forma de sanar su propia herida. Porque al final del día, todos merecemos una segunda oportunidad y todos merecemos encontrar la paz y la felicidad. Ahora, dejando de lado un poco el drama y la tristeza, quiero aprovechar para recordarles que la vida, a pesar de los momentos difíciles, sigue siendo maravillosa. Que tenemos que aprender a levantarnos después de cada caída, a sacar lecciones de cada tropiezo y a seguir adelante con la frente en alto y el corazón abierto. Y también quiero recordarles que aunque el amor puede ser una fuente de dolor, también es una fuente de alegría, de esperanza y de conexión. Que no debemos cerrarnos a la posibilidad de amar de nuevo, de volver a confiar y de volver a entregarnos por completo. Porque al final del día, el amor es la fuerza más poderosa del universo y es la que nos impulsa a seguir adelante, a luchar por nuestros sueños y a creer en un futuro mejor. Así que aunque hoy estemos hablando de lágrimas, de corazones rotos y de traiciones, también podemos aprender mucho de esta situación. Podemos aprender sobre la importancia de la empatía, de la compasión y del apoyo mutuo.
Podemos aprender sobre la vulnerabilidad, la resiliencia y la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo. Y también podemos aprender sobre el valor de la honestidad, la lealtad y la fidelidad en las relaciones. Porque al final del día, la confianza es el pilar fundamental de cualquier relación, ya sea amorosa, amistosa o familiar. Y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. Así que, mi gente hermosa, sigamos aprendiendo juntos, sigamos reflexionando juntos y sigamos apoyándonos juntos. Que este canal sea un espacio seguro para compartir nuestras inquietudes, nuestras alegrías y también nuestras tristezas. Que este sea un lugar donde podamos sentirnos escuchados, comprendidos y amados. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que hemos tocado hoy. Hemos hablado de Anne derrota, de su dolor, de sus lágrimas y de la supuesta infidelidad de Kerem. Hemos reflexionado sobre la vulnerabilidad, el amor, la confianza y la importancia de la empatía y el apoyo mutuo. Hemos aprendido sobre la resiliencia y la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestro compromiso de seguir compartiendo juntos, de seguir aprendiendo juntos y de seguir apoyándonos mutuamente. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Sus comentarios, su apoyo y su cariño son mi mayor motivación para seguir creando contenido para este canal. Y espero que este vídeo haya sido de su agrado, que les haya dado que pensar y que les haya dejado una reflexión positiva. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios en la cajita de abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, cómo han vivido ustedes situaciones similares y qué le dirían a Ande si tuvieran la oportunidad. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su amor, por todo su apoyo y por toda su energía positiva. Les mando un abrazo enorme, lleno de luz y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.